Un halcón, el nuevo compañero de trabajo de Ebru Şahin en Destan. En Destan, Ebru Şahin interpreta a una heroína que pelea contra sus enemigos con su espada en mano. La actriz Ebru Şahin, reconocida internacionalmente por haber interpretado Reyhan Sadoglu en Erkay, está triunfando en Turquía con la nueva serie de televisión que protagoniza, se llama Destan, donde interpreta a una heroína histórica llamada Akis. Tras el éxito que alcanzó Erkay, Ebru Şahin saltó a la fama internacional y se hizo muy reconocida en países como España y gran parte de América Latina. Ahora, la actriz de 27 años es la protagonista de la nueva serie épica, Destan, que se emite por la cadena ATV. En Destan, Ebru Şahin interpreta a una heroína que aterroriza a sus enemigos con su espada en mano. Un personaje muy distinto a la ingenua y frágil Reyhan de Erkay. Este gran cambio le ha demandado meses de preparación a la actriz, quien está recibiendo elogios de la crítica y sus seguidores por la interpretación de Akis. Además, algo que ha llamado la atención es que en este nuevo proyecto le ha tocado trabajar con un halcón. Una tarea un poco complicada. Destan narra una historia épica ambientada en el siglo IX antes de la conversión de los turcos al Islam. Un halcón, el nuevo compañero de trabajo de Ebru Şahin en Destan. Ebru Şahin es la protagonista de la nueva serie épica Destan, que se emite por la cadena ATV. La actriz le da vida a Akis, una mujer guerrera de una tribu del siglo IX. Ella es una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Destan narra una historia épica ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al Islam. Esta nueva serie aspira a ser uno de los grandes éxitos de la temporada, lo que demuestra una vez más que Ebru Şahin sabe elegir bien sus proyectos. Los primeros 2 capítulos de Destan ya se han emitido por la cadena ATV, logrando altos índices de audiencia en la televisión turca y dejando atrás a sus competidores. Ebru Şahin se ha mostrado muy feliz por la buena aceptación que está logrando esta nueva producción. Destan dio un paso muy importante en el mundo de las series de televisión históricas al poner por primera vez a un personaje femenino como protagonista. Hasta ahora se habían rodado muchas producciones de este género, pero los héroes siempre han sido hombres. Para este personaje, Ebru Şahin tuvo que entrenar con varios meses de anticipación. Primero, la actriz turca mejoró sus habilidades para montar a caballo, ya que ella anteriormente fue una amante de la equitación. Esta disciplina la domina muy bien, por lo que se sintió cómoda. Además, Ebru Şahin aprendió a disparar flechas, pelear y usar espadas. La intérprete turca recibió entrenamiento de combate para llevar su papel de Akis al máximo. Y, tras el estreno de la serie, los espectadores están llenando de elogios a la actriz. Según publicó el portal turco Televizyon Gazetesi, Ebru Şahin pasó por algunas dificultades a la hora de grabar la serie, ya que tuvo que trabajar con un halcón, un animal que aparece en las escenas con Akis. A través de su cuenta de Instagram, Ebru Şahin compartió sus momentos de miedo con el halcón que tuvo que trabajar durante las grabaciones de Destan. En la primera imagen, se puede ver a la actriz turca en el set de grabación junto al halcón. Mientras que en la segunda toma, se muestra algo nerviosa mientras sostiene al ave en su brazo izquierdo. En una tercera imagen, Ebru Şahin ya se muestra más cómoda junto al halcón. Ella se ha tenido que acostumbrar a realizar grabaciones con esta ave, pues forma parte de la escenografía de la trama. ¿Quién es AKKIZ? El nuevo personaje de Ebru Şahin en Destan. Akis es una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Ella creció huérfana. En la serie épica, Destan, se cuenta el amor épico entre Göktekin y Batuga y Akis. Tras dejar atrás su amor, estos dos libran una lucha épica y reescriben el destino de los turcos. Esta nueva serie de época ofrecerá una trama cargada de acción, drama y amor, hecha en Turquía, firmada por Bodak Film. Se desconoce si Akis realmente existió en la historia de Turquía. Lo cierto es que el personaje ya está dando de qué hablar. En uno de los avances de Destan, inspirada en las leyendas de las guerreras turcas, se describe a Akis, Ebru Şahin, de la siguiente manera: soy la hija de la montaña, Akis. Llegué a ser una mano para los que no tienen manos. He llegado a ser el camino para los que no tienen pies. He venido a compensar lo que falta, a liberar al esclavo, a escribir mi epopeya en la montaña hasta el cielo. El personaje principal de Destan ha llamado la atención del público y la propia Ebru Şahin lo describió así:
Akis es una persona realmente temeraria y testaruda que no pierde su espíritu de lucha incluso en situaciones difíciles y hará cualquier cosa por el bien de la justicia en la que cree. Por eso creo que la gente aceptará a Akis, dijo la actriz en rueda de prensa para los medios turcos. Sobre los motivos que la llevaron a aceptar este papel, Ebru Şahin dijo que iba a tomarse un descanso después de la última serie que grabó, pero cuando leyó el guión y vio la solidez de su contenido, se sintió muy convencida de formar parte de este nuevo proyecto. Estaba pensando en descansar después de mi proyecto anterior, pero interpretar a una mujer guerrera era mi sueño, incluso un título que le di en mi primera entrevista. Por eso nunca dije que no cuando llegó la oferta. Después de leer el guión y ver la solidez de sus cimientos, puedo decir que estoy realmente feliz en este momento, dijo al medio turco Sabah. Gracias por ver mi canal. Sigue mi canal y activa tus notificaciones.